Amén. Vamos a pasar a la palabra del Señor en esta noche y agradecemos a la gente que nos sintoniza siempre, como decía el pastor David, de diversas partes del mundo. Hay una audiencia fuerte en Sudamérica y le damos las gracias a todos sus hermanos, amistades que eh, de una u otra manera también apoyan esta iglesia, ya sea en oración o económicamente, para los que están en línea. Se dan cuenta muy bien que la iglesia trata de alcanzar mucho más allá de las fronteras y aprovechamos para decirles que agradecemos por sus aportaciones también a los que en línea ayudan a esta iglesia. Gracias por creer que el Señor puede usar esta iglesia para llegar mucho más allá. Amén. ¿Qué les parece si en vez de llevar a estos muchachos a Disney los llevamos a Francia el otro año? Con los aplausos allá. Amén. La gente allá en esa área de Normandy, en Francia, les llama la atención la música y es un país difícil de alcanzar con el Evangelio. Pero al escuchar la música se acercan a escuchar, se acercan a oír. Y es cuando se puede aprovechar de llevarles un mensaje de salvación. Amén. Hay que orar al respecto porque hay necesidad por todas partes del mundo. Gloria a Dios. Pero a nosotros nos ha permitido el Señor, bueno, llegar más allá de las fronteras, pero tenemos nuestra Jerusalén aquí donde estamos y de esta manera estamos predicando aquí en esta ciudad de Lancaster también. Amén. Vamos a ir al libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles. Algunos le llaman Hechos del Espíritu Santo, si escucha alguna vez esa expresión, porque también son los primeros pasos de la iglesia en el libro de los Hechos, escrito por el conocido también como el doctor Lucas, que acompañaba a Pablo en su jornada predicando el Evangelio. Algunos se preguntan por qué Lucas. Acuérdense, para los que tal vez no han escuchado esto, que el apóstol Pablo sufría de una enfermedad, que no dice, la Biblia no dice qué era, pero era un aguijón que él tenía, posiblemente quizás en la vista, no especifica cuál era la enfermedad que él sufría, pero dado a ello, él se hizo acompañar por el doctor Lucas, conocido como el doctor Lucas, porque la Biblia menciona que él era médico, entonces se supone que posiblemente Lucas ayudaba en esos viajes al apóstol Pablo. Al llegar aquí al capítulo 16 de Hechos, es un capítulo bastante citado, pero a veces de esos textos que poco uno se detiene a predicar acerca de eso. Y para no ir muy lejos, estaba el otro día bien temprano y no estaba aquí, justamente estábamos fuera del estado y me levanté temprano de la mañana y me resonaba este tema y dije, yo lo voy a poner junto con la ayuda del Señor un día y fue lo que el Señor puso en mi corazón predicar en esta noche. El día que tembló, un corazón se abrió. Amén. El día que tembló, un corazón se abrió y eso fue ahí en la cárcel en una ciudad llamada Filipos. Si van a tomar notas, se alistan porque hoy no hay PowerPoint tampoco. Así que se lo pueden memorizar. Hechos 16. Vamos a, por los que no conocen este texto de la Biblia o este párrafo, para entrar en el contexto de todo esto, vamos a comenzar en el versículo 11 y así agarramos el pasaje completo o si no, pues nos trae un poquito a la memoria. Capítulo 16 del libro de los Hechos. En el versículo 1 habla cuando agarraron también en ese viaje a Timoteo. Pero ya en el versículo 11 dice de la siguiente manera: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y en un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Voy a hacer una pausa. No había suficientes judíos en ese tiempo
no era, tenían la costumbre de construir una sinagoga ya cuando eran, parece más de 20 personas. Me ayuda, hermano, ahí, 20. Ya más de 20 ya construían una sinagoga, o eran 30. Bueno, por ahí andaba el número. Cuando ya había esa cantidad, históricamente, cuando se lee en la historia, pero si eran poquitos los hermanos, se reunían en las casas o se reunían, tal como lo dice acá, junto al río. Entonces dice una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15 dice: y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo en contra de ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Era una madera que les ponían en las piernas, casi como forma de un yugo, y así los tenían sentados con aquel peso encima. Pero a medianoche, dice el 25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Y despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído al Señor. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, gracias por este párrafo de su palabra que hemos tomado este día. Gracias, Señor. Por esos momentos, Señor, que usted permite que lo físico a nuestro alrededor tiemble, para que nuestro corazón se abra, Padre bueno. Gracias, Señor, por esos momentos que nos jala
la carpeta de debajo de los pies, Señor, para que aprendamos a depender más de usted, Padre, Padre bueno. Gracias por esos momentos oscuros, Señor. Gracias por esos momentos, Señor, de inseguridad. Gracias por esas tormentas, por esas enfermedades. Padre eterno, porque muchas de esas cosas pasan porque usted quiere estremecer las puertas de la cárcel, quiere romper cadenas, Señor, y despertar en nosotros un espíritu de adoración como lo hizo en ese momento en la cárcel de Filipos. Oh Espíritu Santo, en esta noche, Señor, que su poder se derrame no solo aquí en este lugar, sino la gente que está en línea, Padre eterno. Hay gente atada, hay gente encadenada, Señor. Hay dones también encadenados, Señor. Le ruego, Padre eterno, que en esta noche puedan despertaros, Señor, y la gente que esté enferma pueda ser sana, y los que están atados, Señor, puedan ser libertados por el poder de su palabra, Señor, en este día. Le ruego, Señor, que transforme vidas, llegue al corazón de las personas, Señor. Aquellos que se han debilitado, Padre eterno, levántelos una vez más. Oh Padre Santo, en el nombre de Jesús, traiga avivamiento a esta ciudad una vez más. Que se conviertan las personas, Padre Santo. Hay mucha gente haciéndose daño, como estaba ese soldado en aquel momento, Señor, a punto de hacerse daño. Cuando una luz aparece en el aire, una luz de esperanza y le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, no solo tú, sino también tu casa. Le damos gracias, Señor, por lo que está haciendo en esta ciudad, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Gracias a Dios. Pueden tomar asiento y vamos a correr aquí alrededor de este pasaje. Mencionaba que hay momentos que Dios permite que las cosas físicas a nuestro alrededor sean sacudidas porque Él quiere abrir algo en el ámbito espiritual en nuestra vida. Amén. No sé si le ha pasado. Muchas veces tiemblan las circunstancias a nuestro alrededor porque Dios desea abrir un campo en el ámbito espiritual. Y es aquí que encontramos en este capítulo 16 un momento de adoración en un momento inesperado. Amén. En una gran oscuridad, en un momento de crisis en el ministerio de Pablo y Silas, pero aparece también una voz de esperanza y algo inesperado sucede en aquel momento. Amén. En el capítulo 15 había habido una reunión, lo que se conoce como el concilio en Jerusalén, cuando se reunieron todos los discípulos porque querían saber qué era lo que estaba pasando, que Dios comenzó a salvar a los gentiles y no hallaban qué hacer con ellos. Y es cuando hubo una reunión y cuando le preguntaron a Santiago qué iban a hacer con los gentiles que estaban recibiendo al Señor, que no eran los que no eran judíos. Y ahí toman ellos un acuerdo en aquel momento que iban a hacer con ellos, que no necesitaban guardar la ley de Moisés, sino apartarse del pecado, y comenzó a entrar el evangelio de gracia del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cambiar micrófono. Amén. Ahora, con este mensaje o con ese acuerdo ya del concilio, como se escucha muchas veces, se escucha en el acuerdo del concilio del capítulo 15 del libro de los Hechos, ya hubo una reunión. Ahora que ya las cosas están claras, sale Pablo y Silas y comienzan a predicar el evangelio de salvación. Y aquí en este capítulo encontramos personajes claves como fue una mujer llamada Lidia. También aparece Timoteo, que se une
al grupo misionero y aparece una muchacha que tenía espíritu de adivinación y también aparece el carcelero de la ciudad de Filipos. Y este capítulo también nos muestra cómo Dios puede romper las fronteras. El martes hablábamos acerca del ejemplo que pone Santiago acerca de los que no solo creyeron por la fe, sino que tenían una fe que obra, y puso de ejemplo a Abraham y puso de ejemplo también a Rahab, la ramera. Agarra un hombre y agarra también una mujer para ponerla de ejemplo. Agarra un hebreo de los meros hebreos de hebreos, amigo de Dios, y toma una mujer gentil para ponerla de ejemplo, que fue justificada por las obras, porque creyó en el Señor. Como quien dice, agarra a alguien de la Casa Blanca y agarra a alguien de lo más bajo de la sociedad. Aquí pone el ejemplo, Lucas pone la pluma y dice: el Señor salvó en aquella ciudad, abrió el corazón de una mujer empresaria llamada Lidia, y también libertó a una muchacha jovencita, técnicamente era esclava de sus amos, porque era la que les traía el negocio con su trabajo. Y no solo ella, sino que también un verdugo romano, un soldado que cuidaba la cárcel, ese hombre también se convierte al Señor. Y es cuando comienzan este montón de circunstancias, o estas circunstancias y este montón de circunstancias que están pasando en no que quiero hallar la palabra, una serie, perdón, de circunstancias pasando en este capítulo, y Lucas lo pone todo junto para que nosotros podamos aprender algo de acá. Y es cuando vemos también que Dios hace temblar nuestras circunstancias alrededor para ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios, porque si quiere ver lo que realmente hay dentro del corazón de una persona, véalo bajo presión y va a ver cómo es que va a reaccionar en esos momentos oscuros de la vida. Cuando Pablo y Silas, me imagino que salieron con todo, porque ya les habían dado luz verde. Ahora comienza su viaje misionero, pero no se imaginaban que días más tarde iban a ser azotados y puestos en la prisión. Y no solo eso, sino que les ponen las piernas en esos cepos, y en la cárcel ellos comienzan a adorar al Señor. Es ahí cuando vemos nosotros que como una alabanza, en primer lugar, para los que toman nota, una alabanza que sobrepasa las circunstancias que están pasando a nuestro alrededor. La Biblia dice que a la medianoche cantaban himnos al Señor. Amén. Y es cuando vemos el testimonio de la prueba, o el testimonio de ellos en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias. Un hombre decía, hablando, refiriéndose a los nombres en inglés, Pablo y Silas, dice él, a lo mejor se pusieron a predicar, dice, o a platicar mientras estaban ahí. Y Silas le dijo a Pablo le dice la historia, tu nombre comienza con P, le dice, how about you pray? Como que dice, ¿qué tal si oras en español? Y él le dice, bueno, y tu nombre comienza con S, Silas. ¿Qué tal y tú te pones a cantar? What about you sing? Y comienzan aquellos dos a orar y a adorar al Señor. Algunos dicen que fue el primer concierto que encuentran en el Nuevo Testamento, en aquella cárcel, cantando, adorando al Señor. Pero es en aquel momento de esas circunstancias, a pesar del dolor físico, ellos eligen en aquel momento oscuro de su vida levantar una alabanza al Creador de los cielos y la tierra. Alabado sea su nombre.
Me imagino que ellos posiblemente recordaban, como conocedores del Antiguo Testamento, lo que dice el Salmo 34: bendeciré a Jehová en todo tiempo, y su alabanza estará de continuo en mi boca, y en Jehová se gloriará mi alma. Gloria a Dios, alabado sea su nombre. En esos momentos es cuando ellos deciden adorar al Señor, una adoración que predica sin palabras. Amén. A veces solo es suficiente ver a la persona, conocer las circunstancias por los que la persona está pasando, y ver cuál es su comportamiento y ver cómo reacciona en esos momentos de dolor y de prueba. La Biblia dice que los presos escuchaban aquella adoración pura y sincera que estaba saliendo de lo más íntimo de su corazón. Amén. Qué bonito es ver cuando la gente adora al Señor en medio del dolor. Y es cuando uno a veces se queda pensando, a veces uno piensa, ¿será que realmente yo ya recibí al Señor? Amén. Porque ve uno hay personas, hermanos, realmente que, y yo les contaba una vez, hace muchos años, yo no tenía mucho tiempo en el evangelio, y fui a ver un muchacho que acababa de llegar de su país, y en medio de gran dificultad, como decimos nosotros, endeudándose, mandó a traer a uno de sus niños. Dice él: eventualmente me voy a traer toda la familia. Y vino aquel niño, se llamaba Nelson, le decíamos Nelsito. Tenía como unos 12 años quizás. Llegando Nelsito del país, el hermano tiene un accidente en el trabajo y quedó pero totalmente deshecho de la espalda en una camita. No digo en una cama, sino que en una camita. Yo lo fui a ver y vivían, ya sabe cómo se vive allá en Nueva York. Y de por sí que le habían conseguido un cuartito pequeñito para que, como quien dice, para no cobrarle renta. Y no sé cuántos se pudieran hacer esa foto. Una camita de esas de doblar que hay, portátiles. Y una de esas estufas eléctricas que se pone encima de la mesa con 2 quemadores. Saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y llegué yo a verlo ahí, aquel niño ahí recién llegado del país, y él quebrado de la espalda totalmente. Y me daban deseos de ponerme a llorar ahí con él, ver las circunstancias que estaba ahí, que yo le llevaba un dinero, un poquito, pero yo, como dicen, una gota de agua en un balde de 5 galones, y se queda uno. Y Dios, lo siento mucho, Dios, realmente me duele la circunstancia, pero esperamos que el Señor va a tener control de alguna y otra. Uno quisiera dar una palabra de esperanza, y él me dice: no se preocupe, hermano, me dice, Dios proveerá, me dice, de lo más tranquilo, no se preocupe, hermano, Dios proveerá, me dice, Dios proveerá. ¿Se acuerda de lo que pasó allá en el monte Moria, cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac? Ahí de repente aparece mi sacrificio. Dios va a proveer. Y bueno, conozco la historia más adelante, cómo el Señor lo sanó, restauró su salud, trajo toda su familia, compró casa aquí en este país. Y bueno, la historia es larga. Pero la pregunta que quiero hacer en este momento, en esta circunstancia: ¿qué es lo que oyen de nosotros los demás cuando estamos bajo presión? ¿Qué es lo que se oye? ¿Se oyen quejas o se oyen cánticos? ¿Se oye complaints, o sea, como quien dice, estarse quejando, o escuchan una alabanza? Amén. Y era lo que me imagino que era suficiente para que Pablo y Silas posiblemente se pusieran a pensar: qué error el que cometimos, haber agarrado este compromiso de salir a predicar el evangelio. Amén. Pero a la medianoche, dice, ellos comienzan a adorar al Señor. Gloria a Dios. En segundo lugar, vemos también un temblor que revela el poder de Dios. Veíamos primero como una alabanza que cambió las circunstancias. Mire, si hay algo que cambia las circunstancias, es cuando el pueblo de Dios alaba al Señor. Amén.
Gloria a Dios. Creo que lo pude experimentar hace un momentito con ver a estos muchachitos cantando acá. Amén. Cómo la atmósfera cambia a nuestro alrededor cuando nosotros decidimos, en vez de quejarnos, en vez de bostezar, en vez de quejarnos y preocuparnos, decidimos levantar un cántico a nuestro Dios que salga de nuestro corazón. La Biblia dice: alegraos, oh justos, en Jehová y en los íntegros. Es hermosa la alabanza, amén, cuando sale de nuestro corazón. Ellos experimentan ahí que Dios puede hacer algo en medio de esa oscuridad. Pero ¿qué es lo que se escucha de nosotros en esos momentos oscuros? Vemos también en el versículo 26 un temblor que revela el poder de nuestro Dios. La Biblia dice que de repente vino un gran terremoto, y esto no fue realmente un sismo así por casualidad. Simplemente, o sea, coincidencia. Dios quería sacudir las puertas de la cárcel, sacudir las paredes de esa cárcel, para que se dieran cuenta que la guerra, como había dicho el Señor, la guerra no era de ellos, sino que la guerra era de Dios, y Él iba a tener el control absoluto de todo lo que estaba pasando alrededor. Y muchas veces Dios va a sacudir nuestro alrededor. Quería traer esto a nuestra mente, que a veces va a sacudir nuestro alrededor, porque Dios quiere liberar muchas veces el miedo, rencores, egoísmo, incredulidad y muchas cosas que pueden estar a nuestro alrededor, que solo pueden desatarse cuando nuestro entorno comienza a temblar y a sacudirse. Es cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos un poder a nuestro alcance, que se llama la oración y el poder de la alabanza a nuestro Dios. Alabado sea su nombre, gloria a Dios. Y es cuando ahí se comienzan a desatar un montón de cosas, no solo las cadenas, sino que también Dios comienza a obrar en aquel lugar. Un momento de crisis también para aquel carcelero, cuando vio que las puertas estaban abiertas y que las cadenas se habían roto y todos estaban libres, como quien dice: ahora se pueden ir. Amén. Y ahí es cuando él decidía mejor, o quería tomar la decisión de quitarse la vida, porque sabía que si los presos se le iban, él iba a pagar con su vida, y prefirió mejor tratar de quitarse la vida. Y es cuando Pablo le dice: no te hagas daño. Amén. En el momento de dolor y de incertidumbre aparece esa voz de esperanza como una luz que le brilla y le dice: muchacho, no te hagas daño, por favor. Aquí estamos todos, como quien dice: tranquilízate. Esto nada más es porque Dios quiere hacer algo en tu vida. Amén. Muchas veces las cosas se sacuden a nuestro alrededor, pero es porque Dios, como le había dicho a Pablo: mi poder se perfecciona en la debilidad. En esos momentos que no hayamos que hacer, es cuando podemos ver la mano del Señor obrando, trabajando en nuestro entorno, para que crezcamos en fe y conozcamos al Señor a otra dimensión. A los discípulos se les levantó la tormenta en el mar de Galilea. Ellos conocían al Señor, pero no lo habían conocido como lo conocieron aquel día en la medianoche. En nuestras medianoche, amén, es cuando podemos conocer al Señor en otra dimensión como nunca antes. Gloria al Señor. Démosle gracias a Dios por esos momentos de dolor, por esos momentos de crisis. Ellos vienen por un propósito, porque el Señor quiere que los conozcamos de otra forma como nunca lo hemos visto antes. Alabado sea su nombre. ¿Cuántos se gozan en esta noche? Una luz de esperanza. Una luz de esperanza aparece para aquel hombre. Amén. Ahí las cosas ya comenzaron a cambiar. La noche que tembló, también Dios abrió corazones, abriendo el corazón de este hombre. Versículos 29 y 30. Ahí vemos nosotros una gran pregunta.
Una pregunta que ha resonado en la historia de la humanidad, que mucha gente se ha preguntado. La pregunta que hizo ese hombre en aquel momento. Vea lo que pasa cuando tiembla, el corazón se quebranta, y es cuando la persona está decidido para recibir al Señor o está listo para recibir a Cristo. Se da cuenta, este hombre de inmediato no hizo una pregunta cualquiera, sino que hizo una pregunta teológica muy interesante que mucha gente se pregunta hoy en día. Pero qué bueno que no hizo la pregunta: ¿cómo puedo salir de aquí? O ¿cómo puedo hacerme rico? O ¿cómo puedo alcanzar? Muchas cosas pudo él preguntar, pero se hizo una pregunta muy importante, y es cuando él dice: ¿cómo yo puedo hacer para ser salvo? Amén. Y en ese momento ellos aprovechan para predicarle el evangelio. Fue un momento de un despertar espiritual. Aquel hombre que quizás por años estaba con ese corazón duro, pero Dios le sacude su entorno para que se dé cuenta que hay un Dios en los cielos. Amén. Creo que ya muchos hemos estado en esa posición. Cuando llegamos al evangelio, muchos de nosotros, Dios tuvo que sacudir nuestro alrededor, nuestro entorno, para que nos diéramos cuenta que no tenemos nosotros control absoluto de todo. Cuando vemos que las cosas se nos están saliendo de nuestras manos, cuando nos estamos haciendo daño, amén, desvelándonos de gusto, ingiriendo alcohol o cualquier otra droga, queriendo saciar algo, que el vacío que había dentro de nosotros. Pero qué bueno saber que allá aparece una voz de esperanza diciendo: no te hagas daño. Amén, alabado sea el Señor. Allá aparece esa esperanza diciendo: no te hagas daño, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Antonio Sosa, gloria a Dios, y serás salvo no solo tú, sino toda tu casa. Gloria a Dios. Esa esperanza venía para el hermano Ezequiel, para el pastor David, para todos los hombres que están aquí en esta noche y los que están en línea. Aparece una voz de esperanza: ya no te hagas daño, deja de ingerir droga, deja de ingerir alcohol, deja de gastar tu dinero y tu tiempo en lo que no sacia. Ven a Cristo Jesús, Él te recibe con los brazos abiertos y te liberta y te da vida nueva, y no puede salvar solo a ti, sino también a toda la familia. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor, que se extiende el plan de salvación. En aquel momento, aquel hombre que por años había estado endurecido, me imagino que rompió en llanto en aquel momento y se arrodilla delante de Pablo y le dice: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ahí es donde viene esa respuesta que le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. El evangelio es evangelio de poder. Amén. Ahí es donde mucha gente a veces lo ve bien difícil, bien complicado, porque le presentan un evangelio de esta manera: tienes que dejar de beber, tienes que dejar de esto, tienes que dejar de lo otro, y esas cosas son una realidad, pero no comienza por ahí. Y por eso es que mucha gente lo halla difícil, porque dice: primero voy a arreglar mi vida, primero voy a dejar esto y aquello. Y es donde ellos ven difícil escalar esa montaña. ¿Cómo voy a hacer para dejar esto para después ir a la iglesia? Y ponen ¿cómo dicen? Los caballos atrás del carro, el carro adelante de o la carreta delante de los bueyes, y es cuando las cosas no funcionan. Y Pablo comienza con algo muy necesario para toda persona: cree en el Señor Jesucristo, pon tu fe en Él y pon tu confianza en Él,
y Él se encargará de las demás cosas. Amén. Son cosas que muchos experimentamos, no sabemos cómo, pero el Señor había dicho en el Antiguo Testamento: quitaré ese corazón de piedra y daré un corazón sensible. Amén. Vemos nosotros cómo Él le presenta el Evangelio y le dice: solo cree en el Señor Jesucristo y te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar. Amén. Y esta fue una semilla que sembró Pablo, que alcanzó a toda la familia. No voy a entrar muy como es podemos hacer unas 5 predicaciones aquí, pero solo de esta pregunta que se hizo este hombre: ¿cómo yo voy a hacer para ser salvo? Y Pablo le dice: tienes que creer en el Señor. Todo comienza en poner la fe en Cristo Jesús y creer en lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Y creer, ese es un paquete completo. No es una, como algunos le llaman, una fe fácil, que ya cree en el Señor. Y Santiago dice: aún los demonios creen también. Todo mundo, o la mayor parte aquí en este país, creen en el Señor, pero no han hecho al Señor el Señor de sus vidas. Si creemos en Él, creemos también, como es un paquete completo, lo que Él también nos enseñó a nosotros. Y en último lugar, aquí el versículo 33 y 34 dice que tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y se regocijó con toda su casa. Allí nosotros podemos ver ya una vida totalmente transformada. Ya no es aquel carcelero que gritaba ahí al frente, ya no es aquel que estaba amenazando personas. Ahora este hombre está gozoso. Dice aquí el texto que cuando le hablaron la palabra del Señor y él llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído al Señor. Versículo 34. Amén. Él se había regocijado de haber creído al Señor. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? Gloria a Dios. No sé si puede haber algo que tal vez esté temblando a su alrededor. Cuando Dios hace temblar nuestro entorno, siempre tengamos en cuenta que no es para destruirnos, sino que muchas veces quiere hablar a nuestro corazón y mostrarnos su amor, su poder. Gloria a Dios. Vamos a orar en esta tarde y vamos a pedirle a la audiencia que está en línea también, si alguien necesita oración. Y yo sé que muchas veces nuestro entorno se sacude también como se sacudieron esas paredes de la cárcel en esa noche. Algunos están enfermos, otros han perdido su empleo, muchos con mucha incertidumbre, mayormente aquí en este país, en Estados Unidos, otros pasando enfermedades difíciles. Pero déjeme decirle que tenemos un Dios que nos ama y que en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Gloria a Dios. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y vamos a orar? Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrará los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indiana y Lancaster, en Carolina del Sur.
Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.